sin hacerse millonario. ¿Se podrá o no? Vamos a estar hablando de las encuestas, porque ya hay un poquito de encuestas, sobre Cristina, sobre Capital, algo hay. Vamos a hablar de... Una cumbre radical. Una cumbre radical de trasnoche. Muy secreta, muy discreta. La conoce, en el barrio de Valvanera. La conoce Van der Koy. De eso vamos a hablar en un ratito. Ahora nos espera Mauricio Macri. ¿Cómo le va? Muy bien, la verdad que pasando un ¿Es lindo cierto momento. que el gobierno le hace la campaña? Yo creo que el gobierno ha tenido un manejo arbitrario de las facultades democráticas que le dio la gente. Y bueno, tarde o temprano van saliendo a la luz el desmanejo, insisto, y el manejo arbitrario de los recursos públicos. Para la gente le cuesta mucho pagar sus impuestos. Lo cual el gobernante lo primero que tiene que tener en su responsabilidad es el concepto de austeridad y el de que sabe que siempre tiene varias necesidades y no tiene recursos para todo, con lo cual uno tiene que ser muy prudente en el manejo de esos recursos, muy transparente, y no se puede dar lugar a improvisaciones. O sea, a mí me cuesta entender y cuesta explicar. El otro día un gallego me decía que trató de explicar al hijo todo este cuento, y el hijo que allá está en España no podía entender. Claro, que una fundación creada para la defensa de los derechos humanos se transforma en una mega constructora y conducida por una persona sin antecedente alguno, en la administración de fundaciones, de nada. Ahora, ingeniero, ¿no hay un poquito de, y lo miro a Julio porque también él debe, ¿no hay un poquito de responsabilidad colectiva en todo esto? Decir, a ver, usted hace mención a este ejemplo, que por otra vía yo también conocía de este empresario español. Digo, quien era Joclender lo conocíamos todos. Que ocurrían cosas que llamaban la atención lo conocíamos todos. Ahora se habló poco. También la oposición. Hay momentos que la sociedad es como que no reacciona. Y la oposición también reacciona poco. O sea, nosotros el primer día tuvimos un conflicto con ellos, ¿no? El primer día asumimos, vimos un contrato en Piletones, que le había dado Cerruti con Tellerman, en el cual habían cobrado el 80% y habían ejecutado menos del 30%. Entonces faltaban a valores de hoy 50 millones de pesos. Entonces dijimos, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la obra? Bueno, y cuando planteamos el tema de no pagarle más, las madres con Bonafini en la cabeza tomaron la catedral, que fue un hecho público, y como consecuencia de eso, el gobierno nacional intervino, las únicas pocas veces que reaccionó a un tema de la ciudad, y dijo, nosotros nos ocupamos, le pusieron en marcha otro contrato que tenía firmado las madres o la fundación Los Sueños, no sé cómo se llama. Sueño compartido. Sueño compartido, para que con el resultado de esa construcción terminase el anterior. Y nosotros lo que hicimos a partir de ese momento es controlar que solamente le pagábamos si, como en toda obra pública, con inspección, hace tantos metros cúbicos de hormigón y se certifica por el inspector, y entonces ahí uno va y paga. Y así fue avanzando la obra, que es la de Castañares, ¿no? Pero la de Piletones muy lentamente, todavía no se terminó. Ahora es relativamente fácil tirar piedras sobre la constructora de las madres, sobre Joclender, sobre la falta de controles. Ahora, ¿el gobierno de la ciudad está libre de pecado? ¿Puede tirar esa piedra? Digo, ustedes no tienen un lugar, un resquicio o un agujero enorme por donde puedan aparecer estas cosas. No tenemos ningún agujero enorme. O sea, nosotros actuamos desde el primer día diciendo estas cosas. Algún agujero nomás. No, qué sé yo. Que no es puede enorme. haber cobrado alguna cosa de interín de más de lo que haber podido. No puedo dar garantía absoluta, pero lo que cobró a partir de que nosotros llegamos está relacionado con la obra que hizo. Antes él cobraba porque las madres le mandaban la plata desde Nación y él apretaba y se llevaba la plata. Esto es lo que sucedía y él arrancó haciendo eso. Era el presidente del IBC en ese momento, Roberto Alpelbaum. ¿Qué es el IBC, perdón? El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y le mandó un par de colectivos a la casa, él vivía en un departamento en Devoto, y le pintaron la casa, la semana un desastre. Porque no entendía nada que pasaba. Él solamente había dicho, señor, si usted no me trae un certificado que corresponda a este pago que me depositó la Nación en la cuenta para su obra, yo no se lo voy a habilitar. Y ahí se armó todo ese tole-tole. En la campaña se va a hablar de algo. Pero en definitiva igual nuestro gobierno tampoco salió a hacer una bandera de ese tema. O sea, cuando se peleaban entre ellos, como bien ustedes dicen, y ahí salió todo el tema, más allá de la denuncia de la gente de la coalición cívica, nosotros tampoco
salimos a hacer uso de este tema, porque la verdad que nosotros ya lo habíamos denunciado, tratamos de corregirlo, tratamos de que se termine de piletones, porque si las viviendas quedan a mitad de camino va a ser un desastre, y estamos en ese trámite e intentamos también romper la sociedad que construyó la gestión de Tellerman con ellos, donde puso, por supuesto, esa sociedad que iba a hacer yo todos los días, la ciudad puso el 100% de la plata, se quedaron 50% cada uno de esta fábrica de paneles italianos, que la verdad no se entiende por qué la ciudad tiene que financiar una fábrica de paneles a la Fundación Mar del Plaza de Mayo, que tampoco se entiende por qué tiene que fabricar paneles ni construir viviendas, ¿no? Porque la verdad, si ellos están para defender los derechos humanos, está bueno que ellos supervisen, que controlen, que el gobierno haga las casas que dice que está haciendo, que las termine, que las entregue bien, pero no ponerse a construir casas, eso es una locura sin antecedentes. O sea, las garantías que tenía el contrato de piletones era un cheque sin fondo de las Mar del Plaza de Mayo. No una seguro de caución. Cuando ustedes hicieron el diseño de la campaña, de esta campaña que parece que no empezó, pero faltan 20 días nomás. ¿Cuáles eran las zonas de riesgo que visualizaban? ¿Cuáles podían ser los problemas? Porque acá apareció una especie de regalo inesperado que es un problema lamentable que involucra al kirchnerismo, muy bien. Pero ¿cuáles eran las zonas de las que ustedes tenían que protegerse? No, nosotros sabíamos que el planteo de ellos el primer día iba a ser, si nos votan a nosotros, a nuestro candidato le damos todo. La policía que no le dimos al PRO, las obras que no le dejamos financiar con el BID del Banco Mundial al PRO. Entonces, mejor votenos a nosotros. Nosotros dijimos, ese planteo extorsivo al porteño no le va. Y además el porteño tiene memoria. Dice, ¿sí? Pero encima que me extorsionás, yo me acuerdo que vos gobernaste con Ibarra y no hiciste nada. O sea, este gobierno, sin tu apoyo, terminó 8 estaciones de subte. El gobierno de Ibarra no terminó ni 2. Y bueno, vos, eran circunstancias distintas. Ibarra atravesó la crisis del 2002. 2003, 2007. ¿Qué estamos hablando? 2003-2007 fue la mejor época de todas. El primer gobierno de Néstor Kirchner, todas las variables iban para arriba. En este gobierno tenemos la inflación, el déficit, pero en ese momento estaba todo bárbaro. O sea, la verdad es que, en cambio, este gobierno es un gobierno que la gente hoy reconoce, que propone, que hace, que si se equivoca corrige, que dialoga, que explica, que tiene una absoluta transparencia sobre lo que hace, todo está en internet. Entonces eso la gente se fue entusiasmando y la verdad que hemos construido una relación. Ahora, ingeniero, ustedes también supongo que tuvieron en cuenta, y lo tuvieron, porque creo haberlo hablado alguna vez, que en la campaña también podía incidir el efecto nacionalización, el efecto imagen de la presidenta que, digamos, del 27 de octubre del año pasado para aquí, ha pegado un crecimiento. ¿Esto se verifica? ¿No se verifica? ¿Los episodios de Joclender y el INADI han neutralizado este efecto? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Yo creo que primero pasan cosas que hay que empezar a tomar conciencia. La gente puede elegir 2 cosas a la misma vez. Muchos votantes del PRO en la ciudad que están contentos con la gestión. ¿Pueden votar a Cristina? Pueden votar a Cristina. Como muchos votantes de Del CEL en Santa Fe, que es esta novedad que crece, también pueden votar a Cristina en la presidencial. O sea, las cosas se pueden dividir. Además, por supuesto, este episodio tan desprolijo, al cual se le suma el INADI, sobre todo esta cosa también que irrita, que solamente cuando se pelean entre ellos sale a la luz nuevamente el despilfarro. ¿Cómo puede pasar el INADI de 40 personas en pocos años a 600 y pico de personas? Todas de la mano de darle puestitos y sueldos a gente que no trabaja porque son de la rosca política. Eso irrita mucho. Entonces creo que en la ciudad eso obviamente no le cayó nada bien, iba a repercutir sobre la imagen de la presidenta, sin dudas, absolutamente. Así que creo que, pero son 2 cosas distintas. O sea, creo que hoy la gente en el capital está eligiendo una forma de gobernar, una autonomía y un gobierno que ha propuesto y que ha hecho más obra que en los últimos 15 años. Y la verdad que se ve y la verdad que le devuelve a dar sentido a la política. El otro día estuve inaugurando la escuela de danzas. Esta semana fue maravillosa, pasaron todas cosas lindísimas. Lo que lloraron las directoras, 37 años esperando una sede propia de la escuela de danza de la Ciudad de Buenos Aires. Lloraban pero a mares, la directora, la primera, la segunda, la tercera, todas abrazadas. Un edificio quedó fantástico y encima donde es, en el sur de la ciudad.
con lo cual llegamos un montón de jóvenes al sur, le damos vida, pero la única manera de recuperar el sur